Bienvenidos nuevamente a Cine Creadores. Yo soy Giovanna Díaz y el día de hoy tenemos un invitado de lujo que ha estado de asistente de dirección y como director, nada más y nada menos que Julio Quesada. Comenzamos. Bueno, Julio, pues bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias, primero que nada, por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias por la invitación. Nosotros felices. Oye, y que además nerviosos porque estamos a punto de entrar en temas muy interesantes. Platícanos un poquito sobre ti primero. ¿Quién eres? ¿Por qué elegiste lo que elegiste estudiar? Platícanos sobre eso. Sí, pues mira, yo creo que podríamos remontarnos a la época de la preparatoria, que fue la primera vez que tuve como contacto con una cámara para una clase que nos dieron sobre investigación, ¿no? Cómo crear un método de investigación para realizar un trabajo, pero fue como ¿Metodología de con la cámaras, investigación? digamos que algo así, digamos que así fue como empezó, Okay. ajá, y pues bueno, era como escoger fotografía o video, entonces fue como el video el que a mí me llamó la atención desde un principio, y ahí yo siento que tuve como estas ganas de estar como detrás de cámaras, ¿no? Trabajando en ese sentido. Y bueno, pues ya fue en la universidad, digamos que estudié comunicación. Okay. Ahí fue donde pues yo empecé a hacer ya mis propios trabajos como videoasta autodidacta, ¿no? Súper. Haciendo mis propios guiones, consiguiendo cámaras donde podía, porque Por la el trabajo que universidad, tienes. exacto, porque la universidad donde yo estaba, que es la Universidad Autónoma de Durango, que es de donde soy, Okay. la universidad estaba muy incipiente, estaba empezando apenas Okay. y no tenía mucho equipo, ¿no? Y que es Entonces, equipo muy caro, ¿no? Y normalmente cuando vas empezando dices, oye, hay otras cosas antes de sí, tener equipo. exacto. Entonces, pues bueno, yo tenía que conseguir mi equipo por fuera y así fue como empecé a hacer mis propios trabajos. Una cosa que es como bien importante en esta carrera que yo he tenido es que tuve como un impulso, un factor que sí fue muy primordial en este entusiasmo que yo tenía. Okay. Y es que hay Juan Antonio de la Riva, un director de Durango. Él ha hecho toda su carrera en cine en México desde hace muchos años, pero en ese tiempo, te estoy hablando de mediados, finales de los 90, él le ofrecieron ser director del Instituto de Cultura Municipal de la ciudad de Okay. Durango. Entonces, él fundó la Cineteca de Durango. Entonces, ese recinto, digamos, ¿no? Para mí fue como un descubrimiento muy grande, que es pues, conocer ese otro cine de autor, ¿no? O el cine de arte que comúnmente se le dice, conoce, se ¿no? conoce, ajá. Porque si yo venía siendo cinéfilo de niño, ¿no? Siempre me gustó el cine, pero pues niño de los 80s, pues no era otra cosa más que cine de ciencia ficción o de efectos especiales, ¿Y ¿no? cuál era la que más te gustaba? Bueno, pues Star Wars. Yo creo que me considero pues, un Fanático. fanático de Star Wars, fuera de otras, ¿eh? De Star Trek o de otras. No, fue Star Wars, creo que nos marcó. Okay. Pero bueno, en la Cineteca de Durango yo ahí conocí ese otro cine, el cine más de autor, más acercado a lo que yo de alguna forma quería hacer. Y todo esto pues fue gracias a la Cineteca de Durango que fundó Juan Antonio de la Riva. Y entonces yo empecé a hacer como este tipo de ejercicios, ¿no? De manera autodidacta, hasta que bueno, ya llamó la atención un documental que se llama Esperando a Godot, que está basado en la obra de teatro es un director de teatro en Durango que quiso montar una obra, se llama así, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, con unos personajes de los cuales él siempre intentó juntarlos para hacer la obra y nunca la hizo. Entonces yo hice como este registro documental de todo ese procedimiento y ese documental pues llamó mucho la atención en Durango, pues se exhibió en varias salitas, en la Cineteca también. Entonces imagínate ver proyectado un trabajo tuyo en ese lugar donde tú Sí. empezaste. Y lo que te inspiró, ¿no? Sí, Wow. exacto, sí, no, padrísimo, se exhibió en cafecitos, en varios lugares, ¿no?
de alguna forma, pues Juan Antonio de la Riva sí vio ese ímpetu y me dijo, pues es que usted debería estudiar cine en México, Ay, ¿no? claro que sí, Claro, por le dije, pero por supuesto. supuesto, mañana me voy, ¿no? Entonces, pero pues no fue así de fácil. Cosa importante también es que en ese tiempo Juan Antonio invitó a muchos directores de cine mexicano de la época a presentar sus películas en Durango. Entonces yo ahí conocí pues, a Mittel Valdés, a Juan Carlos Valdivia, Busi Cortés y otros directores. Entonces en ese tiempo pues yo hice como acudía yo a los desayunos, ¿no?, que se hacían para presentar a la prensa y estaba yo en primera fila, ¿no? De relaciones públicas. Exacto, anotando número de teléfono de todos. Y así me lancé a la Ciudad de México, la verdad. Solamente no había internet, no había celulares, no había nada. Que ahora acerca a los jóvenes tienen más cerca las cosas y antes no había más que, yo llevaba más que una agenda con muchos teléfonos. Y así fue como yo llegué, sí, averiguando una ciudad que no conocía, viviendo pues en el piso gracias al hijo de un amigo de un tío, ¿no? Así es como llegué y con una maleta con pocos recursos. Y lo primero que hice fue como empezar a buscar a estos directores como pues, para que me dieran como una idea, más o menos un norte y todo. Mi idea, por supuesto, siempre fue estudiar cine en la Escuela de Cine de la UNAM, que el CUEC, ahora en ENAT. Entonces, pero yo cuando llegué en ese tiempo ya habían pasado los exámenes y luego vino la huelga, entonces... Uno que otra cosa que nada más no. Exacto, yo no pude hacer examen en esa escuela hasta el 2000, pero en esa búsqueda de conocer a estos directores y su trabajo fue que me enteré de que Juan Antonio de la Riva regresó a México a filmar una película. Y ahí lo contacté y ahí él me ofreció ser segundo asistente de director meritorio sin haberme parado profesionalmente en un set. Ahí aprendí, pero así prácticamente a golpes. Lo rudo, claro. Exacto, sí. Oye, ¿y no te dijeron nada tus papás o tu familia cuando les dijiste, oye, me voy a México y no llevo nada? O sea... Sí, no, por supuesto, ¿no? Viniendo de provincia, siempre existe en la familia como pues este temor, este miedo a la gran urbe, a la gran ciudad, y más sin conocer a nadie, sin tener familiares, ni parientes, ni conocidos. Es complicado abrirse paso, sí es complicado. Pero bueno, pues este asistente director, primer asistente que yo conocí, fue el que me empezó a jalar a otras cosas, como segundo de dirección. Y bueno, yo no hice ya, yo tuve la oportunidad de filmar por fin mi primer corto profesional. Fue en el 2001, 2002, en el primer concurso nacional de proyectos de cortometraje del IMCINE, el primer concurso. Tuve la fortuna. Decir que estuve ahí. Exacto. No, bueno, tuve la fortuna de poder filmar mi primer cortometraje profesional, ¿no? Okay. Que es el Agujero Negro del Sol, que estuvo en muchos festivales. Estuvo pues en el Festival Internacional de Cine de Irán, estuvo en el primer el Festival de Cine de Morelia, que antes era Jornadas de Cortometraje, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Bueno, no nos des spoilers porque sí quiero hablar más sobre en Guanajuato. Ese proyecto, pero vamos a retomar un poquito. Sí. Vamos a platicar sobre esto porque yo no soy muy conocedora, que digamos. ¿Cuál es la diferencia entre un director como tal y un asistente de director? Porque dijiste que empezaste con unos y ahí luego te fuiste de asistente de dirección, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Sí, este cortometraje, ¿no?, del que te digo, a mí me ayudó mucho a darme a conocer en una productora de cine independiente pequeña que es Mil Nubes Cine, de Roberto Fiesco y Julián Hernández. Este cortometraje como que me puso ahí en el mapa y esta inquietud de convertirme en primer asistente de dirección. Así fue como empecé a asistir como primer asistente de dirección en El cielo dividido de Julián Hernández. Entonces, ya de todo este trabajo que yo había hecho previo como segundo, ya me dieron como estas herramientas y el cortometraje también, como empuje para poder hacerme cargo ya de una película profesional. Entonces, bueno, convirtiéndome en primer asistente de dirección, con respecto a tu pregunta, el asistente de director es el que se encarga de armar el plan de trabajo, ¿no? De cómo se va a filmar la película, tomando en cuenta muchos factores de producción, factores de locaciones, factores de compromisos de actores, etcétera. Entonces, él es el que se encarga de armar el rompecabezas junto con la producción.
tomando en cuenta también, pues también con qué se siente anímicamente bien el director empezar, ¿no? Okay. Entonces también como que vas planteando posibilidades. Es el que se encarga también de la seguridad de todo el staff, ¿no? Es el que se encarga del tiempo, el que se encarga del tiempo de cumplir ese plan de trabajo día a día que se hace, hora por hora, teniendo como un calendario. Perdona que te interrumpa, es que me imaginé a un maestro cuando le dice, pásame tu plan de trabajo y tienes que ver horarios de la escuela, o sea, armar todo y que se cumpla el pie de la letra. Exactamente. Wow. Tú eres el responsable, tú eres el vínculo de producción y dirección. Okay. Es el que lleva el orden en el set, ajá, y pues de alguna forma pues sí puede como escucharse como que es un trabajo más meramente administrativo, ¿no? Pero llega un momento en el que tú al conocer también la historia y al director y al haberte ganado también la confianza del director, puedes incluso tener la facultad de poder dirigir una segunda unidad, Okay. ¿no? Para hacerte cargo de todas esas escenas que no caben en el plan de trabajo y por eso se hace una segunda unidad para poder terminar las escenas que no se pudieron hacer en la unidad principal. También te encargas de la coordinación de los extras, ¿no? Los movimientos, de todo el background. También puedes llegar a un momento en el que diriges los castings, pero tienes que tener esa sutil confianza del director para que tú puedas dirigir los castings, claro, para escoger a los actores, ¿no? Mientras que el director está por allá atrás escondido, ¿no? Entonces, viendo que estemos haciendo la chamba todos. Ajá, y eso es en términos creativos de alguna forma, pero sí es como más una cosa que puede significar meramente administrativa, ¿no? Que es este vínculo. Es muy importante y pero también tienes... O sea, y tienes que tener mucho coco, porque si no, ponen a cualquiera y pues nada más, ¿no? O sea. Sí, no, pues yo creo... Y también, ¿sabes qué? Pues yo como te comentaba hace rato, o sea, yo soy un asistente de dirección que dirige sus propios proyectos. O sea, yo no soy un director que asiste dirección. Yo soy un asistente de director que hace sus trabajos como director, ¿no? Tomando en cuenta sus tiempos, a veces sin apoyo del Estado, sino con propios recursos. Entonces, suele pasar. sí, entonces, por eso la carrera del asistente de dirección, pues es una profesión muy, que realmente es un camino para llegar a convertirte en director, pero también es una profesión que también lleva como una carrera de la cual tú puedes seguir todo el tiempo siendo asistente, no necesariamente en convertirte en director, sino hay muchos asistentes de director que toda su vida se han dedicado a eso y que son muy, muy buenos, que no necesaria... habilidades impresionantes que, repito, no cualquiera tiene. No, y exacto, es justamente quitarle como toda esa carga al director para que el director se dedique únicamente a los actores, a crear los planos junto con el fotógrafo, todo lo que tiene que ver con el tema creativo y visual de una película, pues el director y el fotógrafo se tienen que hacer cargo de eso con el diseñador de producción y el asistente de dirección es el que tiene que cargar con todas esas responsabilidades y sobre todo eso, justamente la comunicación entre todos los departamentos. Tú tienes que mantener toda esa comunicación, que fluya la información y pues sí, llevar el rigor y la voz en el rodaje para que todo el mundo esté en orden y se lleve a cabo el plan de trabajo. Oye, ¿podrías decirme 3 habilidades fundamentales que necesita un asistente de dirección? Pues yo creo que una de ellas es la disciplina, ¿no? Me queda claro, sí. Es el orden, ¿no? Y pues la conciencia del tiempo. La conciencia del tiempo. Me imaginé como el conejo de Alicia, ¿no? ¡Ay! Se nos hace tarde y ahí vas por todos lados todo estresado así con... Pero sí, me imagino que las retribuciones son muy bonitas. No, claro, por supuesto. Sí, a mí me ha tocado asistir a muchos directores, a muchísimos directores, desde muy jóvenes hasta ya directores reconocidos. Y pues bueno, es un enriquecimiento personal, ¿no? Que me ha venido como a formarme de alguna forma, a realizar mis propias cosas, ¿no? Como director.
No, pero está muy padre, qué bueno y que tuviste esa oportunidad, ¿no? Que, bueno, no sé si te la imaginabas en algún momento. Pues no, ¿qué será? Yo creo que, sabes, ahorita justo que me comentas eso, en la Cineteca de Durango, ¿no? Ahí vi pues muchas retrospectivas y regresando un poco al pasado. Y vi, por ejemplo, una película que me llamó muchísimo la atención, que es el libro de cabecera de Peter Greenaway, Ok. que a mí me impactó muchísimo esa película. Entonces, tú me preguntas ahorita eso y digo, la verdad es que en ese tiempo, hace 20 años, poquito más de 20 años, mucho más, jamás en la vida yo me hubiera imaginado que terminaría asistiéndole dirección a Peter Greenaway. Entonces, Yo creo que nadie, ¿no? O sea, como no, que no te imaginas en ese estar momento con... no, pues estás chavo, ¿no? Estudiante y todo, tienes un chorro de, muchas ganas de hacer cosas, pero la misma juventud a lo mejor te da como un poco de límites, ¿no? Te da un poco de Miedo, ¿no? miedo, Sí. ¿no? A enfrentarte. Pero pues nada, yo lo que podría decir es que nunca pierdas como los sueños o las metas, que en cualquier momento de pronto estás del otro lado y ni te imaginas, ¿no? Quizá ahí lo hubiera yo hecho, ¿no? Sí. Bueno, pero está padrísima la plática, pero estábamos diciendo que nos gustaría mucho ver el agujero negro del sol. ¿Sí lo Va. dije bien? Sí, sí, me Bueno, encantaría, entonces, por supuesto. ¿qué les parece si vamos a verlo? El agujero negro del sol de Julio Quesada. Jung encontró una manera de interpretar los sueños por medio de arquetipos, el sol. Las religiones ancestrales lo veían como símbolo de renacimiento, purificación, iluminación, de nueva vida. El sol puede significar un cambio, una nueva vida. Y estamos de regreso en Cine Creadores con Julio Quesada, que acabamos de ver su corto. Sí es cortometraje, ¿cierto? Así es. El agujero negro del sol. Yo pregunto porque luego me ando confundiendo y para qué andamos diciendo cosas que no son, diría Cantinflas, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a platicar un poquito porque está muy interesante esta perspectiva o esta, no es perspectiva, más bien este punto de hasta dónde entran estas realidades, ¿no? Ujú. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Sí, pues este cortometraje es un guión que yo traía como en la cabeza desde hacía mucho tiempo, que a mí me gustan como todas estas películas de realidades, de vidas paralelas, Ujú. pues. No sé, ahora recuerdo La doble vida de Verónica o Sliding Doors, por ejemplo, este tipo de películas donde qué hubiera pasado si o qué hubiera hecho si hago tal cosa o no, que hacer una cosa que puede desencadenar otra, y sobre todo más bien como estas vidas paralelas de no saber qué es realidad y qué es el sueño, ¿no? Como acá vimos, pues bueno, es un profesor universitario que se sueña a sí mismo como un cuidador de coches. Entonces, era un poco como jugar con las dos realidades de un sueño de un lugar donde siempre llegaba y no sabía qué pasaba después, porque después despiertas, ¿no? Entonces, todas estas vidas ocurren como ya se vio y al final se desencadena una situación que termina ocurriendo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma era jugar un poco con la realidad, con el sueño, con las posibilidades. Es como este concepto de dimensiones espejo, ¿no? Casi, Exacto, casi. sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pues ese cortometraje, como decía hace rato, en el segmento anterior, es un cortometraje que logró tener el apoyo del IMCINE, ¿sí? En apoyo de postproducción. Y pues nada, después de haber hecho todos estos cortos estudiantiles en video, haber conseguido el apoyo del IMCINE para poderlo terminar, haberlo hecho en cine, todavía se filmaba en cine en esos primeros años del año 2000, todavía se filmaba. Entonces, filmar con una cámara profesional 35 milímetros en la Ciudad de México con amigos, con un grupito de amigos, que se convirtieron en amigos que yo conocí en mi primer película como asistente director. Entonces me los jalé a hacer este cortometraje y ese cortometraje, como comentábamos, pues le fue muy bien, estuvo en muchos festivales de cine. Ahora, platícame eso, ¿en qué festivales estuvo? ¿Cómo le fue? Estuvo en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara, estuvo en el primer concurso de Morelia, que era la transición de las jornadas de cortometraje al Festival de Cine de Morelia. Estuvo en el Festival de Cine de Irán,
estuvo en el Festival Internacional de Cine de Sao Paulo, en Brasil. ¿De qué sentiste cuando tu cortometraje pasó a aguas internacionales, digámoslo así? Justamente esta sensación de un director que presenta por primera vez un trabajo profesional fuera del país donde nunca había, bueno, sí había Estados Unidos, ¿no? Pero yo quiero pensar, el primer festival internacional al que yo fui con un cortometraje dirigido por mí fue el Festival de Cine de Sao Paulo. Entonces, esta sensación se convirtió en un registro documental que yo hice en Sao Paulo, de un director que va y presenta su cortometraje por primera vez. Aprovechándolo todo. Me llevé una cámara, igual una camarita, bueno, de High 8 en ese tiempo, no era tanto cine digital, todavía los grabé en cinta, pues, ¿no? Una camarita. Y entonces grabé toda esa sensación de lo que significa un director presentando su primer trabajo en un festival internacional, en un país en el que yo pensaba que podía entender el portugués, y la verdad es que, claro, dije, pues qué tan difícil va a ser. Y obvio, pues en Brasil, pues ellos hablan el portuñol, ellos creen que hablan español. Entonces fue una cosa ahí de perderse en la traducción y en el entender en medio de un festival internacional con otros directores. También fue un par de directores de México también, pero ahí se juntaron directores de Argentina, de todos lados, ¿no? De Latinoamérica. Y pues hice ese registro documental que se convirtió pues en un mediometraje muy simpático que al año siguiente, en el 2004, se presentó allá en Sao Paulo. Ya no fui, pero se fue ese pequeño registro. Que por ahí anda, lo tengo por ahí, le tengo mucho cariño. Pero claro, este cortometraje fue el que más me puso como en el mapa. Así pude conocer a Julián Hernández, a Roberto Fiesco, y ahí empecé como esta carrera de asistente de dirección. Yo seguí escribiendo cosas. Yo seguí escribiendo cositas y todo. Ya no gané concursos ni nada, pero bueno, la carrera de asistente de dirección empezó a hacerse como muy importante. Ya me dejaba poco tiempo para poder hacer mis cosas, pero así fue que gané el concurso, el Estímulo a Creadores Cinematográficos 2009-2010. Lo gané con una ficción de largometraje. O sea, me di tiempo para escribir ese guión. Estuve en el Morelia Lab y todo. Estuve por ahí intentando conseguir financiamiento para levantarlo. Pero en el Inter surgió la idea de filmar un documental, un largometraje documental, que es Más allá del agua, que es el que se va a presentar acá también en Puebla. Pero son como hablando de carreras paralelas, estuve como intentando como escribir y levantar mis propias cosas, ¿no? Pero bueno, asistir dirección consume mucho tiempo también, ¿no? Pero ya vieron, no es pretexto, y entonces en ratitos libres se pueden hacer grandes cosas. Exacto. Sí, no lo pudiste haber dicho de otra forma, así tal cual. Pues es que siempre nos ponemos el pretexto, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, es que no... Y como tú decías al principio, ¿sabes qué? No te pongas límites con tus sueños. O sea, si tú quieres esto, hasta el límite, ¿no? O sea, habrá sueños que pues no se nos tienen que dar, ¿no? Por algo será, pero claro, no por dejarlo de intentar. Sí, claro. Y así fue como dejando como guardado un poco ese largometraje de ficción que está por ahí, fue que pude hacer por mis propios recursos, a mi tiempo, ese documental de Más allá del agua. Me tardó 6 años investigar, filmar, editar y volver a filmar cuando me di cuenta que me faltaban cosas. Pero bueno, ese ya vino siendo como el trabajo documental de largo posterior. Pero antes, el parón, ¿no? El parón de la pandemia fue el que nos afectó al medio audiovisual, a todo el mundo en muchos aspectos, ¿no? Pero el caso del cine pues nos tuvo detenidos, y el no tener yo ya ahora sí una ocupación en una película por tantos meses, me cayó como la idea justamente de filmar un cortometraje más, igual con mis propios recursos, con un celular, ¿no? Y así se convirtió ese cortometraje de la resiliencia, ¿no? Que es un cortometraje que surgió a raíz de Instagram Stories que yo hacía todos los días, ¿no? Con estos pequeños clipsitos, tomando video o fotos de todo lo que yo vivía encerrado
en mi que no había de departamento. otra, además, o sea, la pandemia vino, como dices, un rompeaguas para cambiar y ver el mundo de otra manera. Sí, ¿no? Y justamente estos cortometrajes, hasta donde yo sé, no recuerdo, pero bueno, si alguno me corrige, en Netflix están una serie de cortometrajes que se llama Hecho en Casa, donde varios directores de varias partes del mundo filmaron su visión de la pandemia, igual de manera, pues con cámaras, algunos utilizaron cámaras un poquito más profesionales, otros con puro celular. Entonces era como un poco la visión de lo que se sentía estando encerrado. Entonces fue como una cosa que a mí después de yo antes haber hecho todos estos Instagram Stories, yo cuando vi eso dije, claro, puedo hacer una recopilación de todas estas historias cortas con fotos y video. Grabé otras también como para complementar y todo este estado de ánimo que es vivir en la pandemia y sin recursos, únicamente con mi celular y con el software que tengo de Final Cut y sin salir. Bueno, sí hay unas escenas Afuerita, que hago pero- afuera, jugué un poco con el documental, le jugué un poco a la ficción, pero así fue como surgió este cortometraje. Pues bueno, ustedes hubieran hecho un reel seguramente, porque yo lo hubiera hecho con tantas historias y fotos, pero ¿qué les parece? Vamos a ver la resiliencia de Julio Quesada. Y estamos de regreso en Cine Creadores con Julio Quesada. Acabamos de ver su cortometraje. Yo pregunto, repito, porque si no, la resiliencia, porque no sé ustedes, pero en pandemia como que yo no me imaginé que hubiera personas que pudieran sacar esta parte de la pandemia. O sea, uno se sentó en el sillón a subir de peso comiendo, ver la tele y nada más. Entonces, bueno, y a tratar de hacer recetas, ¿no? Pero esta parte donde dices, ya yo estoy acostumbrado a hacer esto, vamos a ver cómo lo podemos hacer, está muy interesante. Tengo una pregunta con esto. ¿Cómo te sentiste al grabar con un celular? No, mira, últimamente las nuevas tecnologías han permitido nuevas formas de realización, ¿no? Si bien yo empecé haciendo igual mis cortos con cámaras de VHS y de High 8, y después el sueño de filmar ya a 35 milímetros, no, pues ya estaba feliz, ¿no? Pero después ahora las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos digitales no, han crecido de una forma impresionante que ahora pues, te permiten hacer películas completas, ¿no? Con un celular, ¿no? Que ya tienen una muy buena calidad de imagen y les puedes intercambiar lentes, en fin. Y pues bueno, así se han hecho varias películas, ¿no? En México, Oso Polar, si mal no recuerdo, es una de las que se hizo igual con celular. Entonces, pues tener a la mano, o sea, después de haber soñado con filmar en cine, ahora es regresar otra vez a las nuevas formas de realización gracias a las nuevas cámaras y ahora en este caso a los teléfonos. Entonces, tener un teléfono ahí conmigo todo el día, ¿no? Nos la pasamos en las redes sociales casi todo el tiempo. Digo, bueno, pues ¿por qué no, si ya tiene esta calidad, ¿por qué no lo aprovechamos para filmar, ¿no? Y si estoy encerrado no es un impedimento para poder contar algo, ¿no? Okay. Oye, ¿y crees que sin la pandemia te hubieras, no quiero decir arriesgado porque no es tanto, pero animado más bien a grabar con un celular algún cortometraje, alguna idea tuya? No lo sé, yo creo que en esta ocasión saqué como este lado creativo, no sé, de poder estar encerrado, o sea, digamos que una dificultad como es estar encerrado por la pandemia me llevó a tener pues esta como lucidez de poder hacer algo aquí, ¿no?
No lo sé, yo creo que si no hubiera pandemia, yo hubiera seguido asistiendo a esta dirección y ¿Para qué nos movemos? ¿para qué? Pues estamos aquí, ¿no? De una producción a otra, etcétera. Pero a lo mejor el haber estado encerrado sin poder salir con un teléfono fue como un estímulo para poder hacer algo en ese tiempo, pues, ¿no? Así fue como, pues como pude realizar ese corto, pero ese corto estuvo en el Festival Internacional de Cine Quetzal, Okay. estuvo en el Festival de Cine Paloma Itinerante en Durango, y bueno, y forma parte de la programación de este esfuerzo que es un colectivo en Durango de unos chicos que se llama el colectivo Persiguiendo Palomas Festival. Perdón, es que me acordé Festival un comercial de una persona que va persiguiendo una paloma, pero algo así. No recuerdo muy bien, me van a perdonar, pero bueno, ellos son parte de este colectivo que hacen el Festival de Cine Paloma Itinerante en Durango, que hacen como esta recopilación de cortometrajes duranguenses o de gente que filma en Durango. Entonces, forma parte de la programación. Ahí es donde se puede ver. Entonces, tú te puedes meter a palomaitinerantetv.com y ahí están todos los trabajos de los realizadores duranguenses y entre ellos está ahí el mío. pues ya tomaron nota porque si les gustó la resiliencia, es que luego se me complica decirlo, pueden ver otros trabajos y si la quieren volver a ver, también pueden entrar a verla. Padrísimo, pues está muy interesante como esta parte de salirse de la mentalidad un poco cuadrada de repente que tenemos el día a día por esta rutina y decir qué voy a hacer con este cambio de escenario. Pero hablando de cambios, vamos a cambiar de tema, porque también tenemos un tráiler súper padre que es Más allá del agua. Ya nos habías platicado un poquito de él en los bloques anteriores, pero vamos a retomar un poco. ¿Qué te inspira a hacer Más allá del agua? Este documental nació a raíz de que yo estaba buscando locaciones para un cortometraje de ficción en Durango. Okay. Estando yo ahí buscando locaciones, conocí a un personaje. Fui a visitar la Hacienda de la Ferrería, es una hacienda en Durango donde se han filmado muchas películas y es como un recinto ahí de hace muchos años que ha sido rescatado varias veces, fue Casa de la Cultura en un tiempo, etcétera. Entonces yo fui a esa hacienda pues como para buscar locaciones para hacer un cortometraje, como dije, y ahí conocí a un personaje, es un señor de 90 y pico años que ha vivido toda su vida ahí en Durango y cuenta una serie de anécdotas muy, muy inusitadas, muy extrañas, insólitas, que asegura que a él le han pasado, okay. ¿No? Entonces, una suerte como de medium, ¿no? que cuenta este tipo de historias y pues le han dado mucha identidad a ese personaje, ¿no? Mucha gente viaja a Durango a conocer la Cineteca para platicar con él, porque a él le encanta hablar. Y como ha vivido toda su vida ahí, pues él tenía, porque ya murió, él tenía como este trabajo de poder registrar a la gente que venía a visitar la hacienda. Okay. Registraba y después se ponía a platicar con quien le hiciera plática. Conocí este personaje y yo ya había conocido, por ejemplo, igual a una señora que vivió toda su vida en un pueblo que fue set cinematográfico de cine western en los 60s, 70s. Okay. Una señora que vivió toda esa bonanza, ¿no? Entonces coincidía un poco en edad que este personaje del que te hablé y bueno, y los cardencheros de Sapioris, que ellos están más acá en la región de La Laguna, cerca de Coahuila. Ellos, bueno, yo ya los conocía, pero encontré como un hilo conductor de conocer las historias de estos personajes que ya son parte del folclore de Durango, que sueñan con que sus memorias y sus recuerdos no se pierdan. Entonces, así fue como encontré la idea de juntar todos estos personajes, los empecé a grabar en varias etapas y fue como surgió la idea de hacer este largometraje. Wow. Y cómo es, bueno, me resulta increíble, muchos de mi generación, ¿no? Que hablar con una persona mayor les resulta incluso aburrido y cuando tú hablas con alguien así,
te enriqueces de todo. A lo mejor está inventando la mitad, pero es muy padre conocer como esa perspectiva de esa persona, ¿no? Sí, sí, justamente a mí uno de mis directores como inspiradores para realizar este largometraje documental es Juan Carlos Rulfo. ¿Sí? Entonces él fue con El Abuelo Cheno y otras historias, ¿no? Que habla sobre todas estas historias que envolvieron al personaje para ayudar a su padre a escribir estas novelas. Fue como un director que a mí me inspiró para hacer, y justamente es escuchar hablar a los ancianos, Wow. escuchar a hablar a la gente mayor, todo lo que tienen que decir, y justamente, sea verdad o mentira, como dices, estás tú ahí en primera fila oyéndolos. Sí. Esa es como la esencia, digamos, del documental Más allá del agua. Perfecto. Pues, si a ustedes les está interesando mucho esta plática, porque a mí sí, los voy a dejar con el tráiler de Más allá del agua para que sepan de qué estamos hablando.
Estamos de regreso en Cine Creadores con Julio Quesada. Acabamos de ver su tráiler, Más allá del agua, que me estabas platicando que más allá de un tráiler, ¿qué es? Sí, mira, más allá de un tráiler es como un experimento que hicimos cuando estábamos filmando, el fotógrafo Luis Argüelles y yo. Em, está lleno, el documental está lleno de muchas imágenes con time-lapse, que son estas imágenes, estas fotografías que se toman viendo pasar el tiempo, ¿no? Como cielos, como atardeceres, etcétera, ¿no? En varios segundos, pero que te llevan varias horas Sí, que estás tomar fijo foto por y foto. va Sí, exactamente. rápido. Toma una foto cada ciertos minutos, etcétera. Entonces, fue como un experimento de hacer todo un compendio de todos esos time-lapse, metiendo a los personajes que son entrevistados, no dicen una palabra, únicamente están contemplando de alguna forma como estos paisajes. Y pues bueno, el documental pues sí, se llama Más allá del agua, porque es de alguna forma un homenaje a Durango, pues el término, el que fundó Durango, Francisco de Ibarra, él cuando vio la región de Durango, cuando fundó la ciudad de Durango, le recordó su pueblo en el País Vasco, en Vizcaya, el País Vasco. Entonces le llamó mucho la atención la región, que la etimología de Durango, la etimología en idioma euskera es más allá del agua. Entonces, así se llama la región donde él vivió en España. Entonces, cuando llegó a México y conoció el Valle del Guadiana, que es donde está fundada la ciudad de Durango, le pareció muy similar al pueblo, más bien el valle, porque no había nada, Sí, obvio, sí. sí, el Lo que valle, ahora sí, conocemos. exacto, el valle le llamó mucho la atención, Ok. entonces fundó la ciudad con el nombre de Durango, pues, ¿no? Y por eso, por eso el documental se llama Más allá del agua. Mucha gente me ha preguntado, dice, ¿pero qué tiene que ver? O sea, ¿tiene que ver con la escasez? Digo, es el término etimológico, ¿no? De lo que significa el nombre de la ciudad, del estado. Y pues de alguna forma es un homenaje a Durango, pues, ¿no? O sea, son todos estos paisajes que yo de niño vi, muchos de esos lugares que se ven como en time lapse, son lugares que yo vi de niño cuando estaba de paseo con mis papás, ¿no? Y mis primos. Entonces, regresar años después a esos lugares a filmar fotografías, estos te llega cientos de la fotografías, nostalgia, ¿no? me llega mucho la nostalgia. Entonces hicimos como este pequeño compendio de imágenes y el documental pues está lleno de todas estas imágenes Ok. para evocar ir de un personaje a otro, de un pueblo a otro. Y eso, ¿no? Propiamente es como un pequeño mini cortometraje, digamos, de los paisajes y los personajes que trata el documental. Wow. Oye, ¿y en qué festivales has estado? Porque también tengo entendido que ha estado en varios. Sí, estuvo, mira, en el Festival del Nuevo Cine Mexicano en Durango, ahí fue donde se exhibió, y después estuvo en el Festival Internacional de Cine Quetzal también, estuvo en el Festival Internacional de Cine Ficton Lag de Torreón Laguna, entonces ahí estuvo, en ese festival, bueno, estuvo muy padre porque pues es un documental pues de muy escasos recursos, o sea, fue financiado por mí con apoyo del Instituto de Cultura del Estado de Durango, que me ayudó como a ir a todos los pueblos a grabar todo esto, ¿no? Eh, entonces, el que este proyecto, este trabajo, hecho con muy escasos recursos, haya podido llegar a una cadena de cines como Cinépolis y verlo proyectado allá en Torreón, pues es como una cosa que te llena De orgullo, ¿no? de mucho gusto, pues sí, También, sí, sí, de claro. orgullo, claro. Y así se ha movido en varios festivales en donde pues permite un poco el tipo de temática, ¿no? Donde pueda estar, ¿no? Sí, por eso, del público y todo. Sí, el tipo de público también, o sea, no ha estado como festivales así majors, ¿no? O fuera del país. Bueno, me lo pidieron en Colombia porque en ese festival de cine en Torreón hubo una chica que este documental representó, al igual que otras películas, un par de películas más, representó a México en este Festival Internacional de Torreón. Entonces vino gente de Sudamérica, directores presentando películas de Argentina y de Colombia, ajá, y una chava sí me lo pidió, me dijo, oye, en Colombia son, como uno de los personajes trata acerca de la nostalgia del cine western,
en Colombia les gusta mucho el cine western, yo no sabía. Entonces digo, quiero proyectarlo en Durango, en Colombia, en una sala ahí exclusiva. Le dije, no, claro, por supuesto, ¿no? ¿Yo quién soy Y para digo, impedirlo? sí, claro, por supuesto. Digo, que vaya, si yo no voy, pues por lo menos que el documental vaya. Y Sí, así. siempre ha tenido esa anécdota, bueno, no siempre, pero muchos de los que han estado aquí en Cine Creadores que nos comentan, pues mi proyecto o mi trabajo viaja más que yo. Sí, exacto. Oye, Sí, y sí. ya quiero cambiar un poquito de tema porque había estado pendiente que nos mencionaste de retomando asistente de dirección. ¿Alguna anécdota que hayas tenido que te acuerdes? Porque yo creo que es de tener varias. Entonces, si hay algo que nos quieras platicar sobre eso, porque es un tema nuevo aquí en Cine Creadores. Sí, pues mira, pensando en alguna anécdota de todas estas películas que me ha tocado asistir, yo creo que una de las películas, de las anécdotas que más recuerdo, es justo platicábamos hace rato del director británico Peter Greenaway, que yo asistí a la película de Einstein en Guanajuato. La anécdota que yo te puedo recordar, que siempre la tengo muy presente, es que el director Peter Greenaway últimamente ha hecho muchas cosas de videoarte, ¿no? Juega mucho con las imágenes, con los green screens y con fotografías sobremontadas, con animación, etcétera. Ha hecho mucho de ese trabajo últimamente, entonces Einstein en Guanajuato tenía mucho de este lenguaje, ¿no? Entonces me acuerdo que días antes de que empezara el rodaje, tuvimos que ir a levantar todas estas imágenes. Éramos nada más 4 personas eh, levantando todo este material antes de que empezara el rodaje. Entonces era el director Peter Greenaway, era Reinier, el fotógrafo, era Alex Sánchez, que estaba siendo jefe de producción, y yo. Éramos nada más 4 personas. 4 personas levantando todas estas imágenes. Estuvimos por los túneles, estuvimos en las azoteas, estuvimos en plazas, grabando, más bien tomando todas estas fotografías. Entonces, yo como anécdota, yo lo que más bien llegué a sentir en ese momento fue no puede ser que seamos 4 personas levantando todas estas imágenes con estos grandes del cine, subiéndonos a la azotea, el señor Greenaway subiéndose por una pequeña escalerita hasta la azotea junto con el fotógrafo, Son viendo imágenes para que dónde. nunca creíste estar ahí Jamás presente, pensé, ¿no? claro, y entonces por supuesto que me acordé de aquella época en la que empecé a hacer mis primeros cortos en video estudiantiles con 4 personas también, ¿no? Haciendo de todo, ¿no? Haciendo sonido, y ahora, bueno, años después, 4 personas, este gran director, fotógrafo, Alex y yo, los 4, haciendo este levantamiento de imágenes de una manera tan sencilla, simplemente con una cámara y con un rebote y punto, nada más. Entonces, este recuerdo, esta anécdota de que no se me va a quedar nunca, de ver ya proyectada la película en muchos festivales, a donde fue, me queda como esta anécdota de decir, ese trabajo lo hicimos entre 4 personas, nada más, como solíamos hacer antes estas cosas, pero con estos grandes realizadores, ¿no? Y te imaginas que ahora uno de los chavos como los que nos están grabando ahorita diga eso en un futuro y decir, oye, es que Julio Quesada es mi top y me está inspirando y al rato voy a ir con él, así 4 personas también a hacer unas fotografías. No, pues estaría increíble, ¿no? Entonces, la idea se trata un poco de hablar de estas historias que inspiran, Claro. ¿no? A realizar cosas. Cada quien a su tiempo, todos tenemos nuestro diferente ritmo. Eso. Unos logran hacer sus primeras películas muy, muy jóvenes, otros se tardan más, otros tal vez en la última etapa de su vida, no lo sé. Creo que el chiste es más bien como mantener un poco pues la idea de poder hacer siempre algo, hacer cosas. Y hablando de inspiración, para cerrar este episodio, ¿qué te parece si le compartes a esta nueva generación que está estudiando y tiene estas ganas de incursionar en este mundo? ¿Algún consejo que tú nos quieras dar? Pues yo creo que de lo que hemos estado hablando, yo creo que nunca dejar de soñar y de crear, ¿no? Tener como mucha paciencia, pero sobre todo tener mucha disciplina de que tarde o temprano
pues puede llegar como la oportunidad, ¿no? de poder hacer tus propias cosas de manera profesional o no, también a lo mejor simplemente autodidacta, ¿no? Pero simplemente yo creo que más bien mantener todo el tiempo como las ganas de crear con las herramientas que tengas, ¿no? Algún día con gran equipo, algunas veces, como ya hemos platicado todo este tiempo, con un celular, simplemente tener como estas ganas de poder crear, disciplina y pues paciencia y nunca desistir. Pues ya lo saben, si tienen un sueño, síganlo, los pretextos no cuentan. Esto ha sido todo por hoy. Él es Julio Quesada. Muchísimas gracias por acompañarnos en Cine Creadores. Yo soy Giovanna Díaz y esto fue Cine Creadores. Nos vemos la próxima.